Buenos días, Gerardo. En nombre de la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana de nuestro municipio, el agradecimiento a la generosidad que has tenido de poder conversar en este tiempo y en este día que es tan especial para los argentinos. Hemos visto una serie de imágenes que creo yo están teñidas de nostalgia, de emoción, los recuerdos que acompañan a todos los ciudadanos argentinos que hemos tenido el privilegio de vivir aquellas jornadas. Pensaba que ver esas fotos, esas imágenes con tanta alegría popular, creo yo que la primera pregunta es: 30 de octubre es un día de celebración, un día que se conmemora con mucha alegría, y quizás hay que considerar de dónde veníamos, porque 37 años, se lo decía a los chicos técnicos que nos acompañan, todos ellos menores que esa edad, para nosotros que ya sumamos muchos más, esos 37 años son muy significativos en cuanto a esta vida democrática. Pero antes de entrar a considerar la democracia, quería saber tu reflexión respecto de lo anterior, o una mirada al menos general de aquel tiempo que sabemos que fue oscuro, que fue triste. Bueno, la emoción me embarga, porque vivimos este video, nos hace pasear por ese escenario maravilloso que representó la llegada de Raúl Alfonsín a nuestras vidas. Y para valorar a Raúl Alfonsín, como bien vos decís, tenemos que imaginar el antes, ese antes de una Argentina que es muy difícil ponerle una fecha de inicio a este análisis, porque la Argentina ha sido un país que lamentablemente ha extraviado varias veces su rumbo, que cuando cumplió sus primeros 100 años de vida, allá por 1910, era uno de los principales países del mundo, formaba parte de los 10 primeros países del mundo. La Argentina era en 1910 el país de América Latina más alfabetizado, el país con mejor infraestructura vial, portuaria y ferroviaria. El Producto Bruto per cápita de la Argentina, Producto Bruto en general, el derrame per cápita después lo indicaba individualmente, el Producto Bruto de la Argentina era 10 veces el Producto Bruto del Brasil. Era superior su Producto Bruto al de España y al de Italia. Canadá, Nueva Zelanda, Australia eran países de pastores prácticamente. Y aquí estaba la Argentina con su potencia emergente, convertido en esa puerta grande que se abría al mundo para todos aquellos que quisieran venir a habitarlo. Y lamentablemente, y yo tengo una fecha en lo personal, aclaro que es mi visión personal, ¿no? En 1930, el golpe de Uriburu que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen abre la puerta a la decadencia argentina. Una decadencia que con pequeñas alternativas ha sido casi constante desde esa época acá, y cuando cumplimos nuestros segundos 100 años de vida, en el 2010, nuestro segundo centenario, todos los índices que pudiéramos poner a consideración nos ubicaban en los lugares más incómodos de la tabla. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienza inmediatamente la expansión del sistema comunista. Rusia, de diversas maneras, logra dominar todo lo que es y sigue siendo la Europa oriental,
y comienza la larga Guerra Fría entre Oriente y Occidente, entre capitalismo y comunismo, entre religión, si se quiere, y ateísmo. Y esos avatares van influyéndonos en los diversos periodos históricos. Viene la Revolución del 55, Perón se exilia primero en Paraguay, luego en Venezuela, finalmente en España. Está 17 años fuera del país. Hay elecciones, es elegido el presidente Frondizi, estando proscripto el peronismo. Frondizi trae una fuerte impronta desarrollista, muy importante, muy interesante, y vemos que, bueno, ya esa lucha de Oriente y Occidente, ¿no? En plena Guerra Fría, no le permite terminar su mandato. Es confinado en la isla Martín García, asume el presidente del Senado como presidente provisional de la Argentina, José María Guido, y luego viene una sucesión de presidentes democráticos, pero vamos a detenernos en el regreso de Perón. Perón regresa a la Argentina y luego vuelve a España. En el interín es elegido presidente su secretario, Cámpora, que muestra una faceta que a Perón lo sorprende, que es una faceta de una mirada medio izquierdizante de las acciones. De hecho, el primer día libera a todos los presos que estaban presos detenidos en la cárcel de Devoto por cuestiones guerrilleras. Esa suelta de presos involucra no solo a los guerrilleros presos, sino a los delincuentes comunes. Es muy famoso el caso del francés Chiappé, que estaba preso por delitos comunes y que también huye. Bueno, a Perón lo incomoda sobremanera esa actitud de Cámpora, y bueno, los entretelones palaciegos no los conozco puntualmente, pero Cámpora convoca elecciones y triunfa la fórmula Perón-Perón, ¿no? Perón y su esposa Estela. Ya en la Argentina estaba habiendo movimientos guerrilleros que efectuaban toda clase de actos, secuestros, asesinatos, atentados con bombas, copamientos de instituciones, de ciudades, de pueblos. Perón convoca a esa concordia nacional que tiene esa famosa reunión de Perón con Balbín, la hora del pueblo. Parece que puede haber allí un comienzo de normalidad en la Argentina, pero la acción guerrillera sigue, se va incrementando. En pleno gobierno democrático, como Perón presidente, luego Perón fallece, asume su esposa, que carecía de todas las virtudes necesarias para ejercer la magistratura de nuestro país, y se acrecienta el fenómeno guerrillero, y las Fuerzas Armadas comienzan a manifestar su inquietud respecto de este tipo de acciones que estaban ensangrentando a la Argentina, ¿no? En forma tremenda. Hay planteos sobre la presidenta que ella recoge y ordena en un decreto firmado por ella y por Luder, que había asumido la vicepresidencia como presidente del Senado, en el que se ordena la aniquilación, es la palabra que consta en el decreto del accionar guerrillero. Y ahí comienza la represión a la guerrilla, que evidentemente no satisface a los militares, que le hacen saber a la presidenta por diversos medios de que hay mucho malestar en las fuerzas. Y en las vísperas del 24 de marzo del año 76, 8 días antes de ese golpe militar, Ricardo Balbín habla al país instando a la paz y a la concordia, y utiliza una frase de un poeta que no sé si voy a ser preciso en repetirla,
pero dice, todo incurable tiene esperanzas de salvarse 5 minutos antes de su muerte. Es una apelación al mantenimiento y al respeto del orden constitucional. Pero evidentemente no alcanzó, la presidenta es sacada de la Casa de Gobierno, es confinada en Bariloche, y después de un tiempo de estar detenida se le permite salir del país y se va a España. Y comienza esa larga noche, tremenda noche de la tiranía militar, que siempre digo que, basándose en el decreto que los amparaba, podrían haber actuado de otra manera, respetando la ley. Pero no, se abrió un escenario tremendo donde las partes equiparaban sus acciones, ¿no? Había crueldad de ambos lados. Y se produjeron episodios tremendos y dolorosos que nos empezaron a poner en el escenario internacional como un país en el que se violaban los derechos humanos. Hay que comprender que la Guerra Fría estaba en su apogeo en ese momento. En América Latina prácticamente no había presidentes civiles. En todos los países había habido golpes militares que habían colocado a militares o algún enviado suyo al frente de los gobiernos. Nos rodeaban Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil. Y bueno, y allí empieza a aparecer la figura de Raúl Alfonsín, ¿no? Defensor de los derechos humanos, presentador serial de habeas corpus para tratar de rescatar de esos secuestros sin destino, esos secuestros sin nombre que hacían desaparecer a la gente y que en muchísimos casos terminaban en lo que después el propio proceso calificó como desaparecidos, ¿no? Un eufemismo para decir que era gente que había sido asesinada de las diversas maneras en las que fueron asesinados, ¿no? Y bueno, la saga militar tiene varios presidentes. Durante la presidencia de Galtieri, el proceso social y económico había comenzado a deteriorarse significativamente, la inflación había empezado a erosionar las arcas del Estado y allí apareció algo que Galtieri y las juntas habrán imaginado que podían ser, no sé si una salvaguarda para el futuro o una reivindicación del movimiento militar, que fue la recuperación de las Islas Malvinas por medio de la ocupación, ¿no? Aquí hago un paréntesis. Siempre pensé que las Islas Malvinas las íbamos a recuperar a través de la paz, ¿no? Había un proceso creciente de integración. La ADE volaba desde el sur, desde Río Gallegos, volaba periódicamente a las Islas Malvinas. Habían comenzado los malvinenses, desde Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, habían empezado los malvinenses a ir a atenderse a los hospitales públicos de Gallegos y de Comodoro Rivadavia. Habían comenzado algunos romances entre isleños y continentales. Había una escuela donde había 2 maestras argentinas. En la base, en la pista de aterrizaje, había un depósito que tenía la insignia de YPF. O sea que pienso que tal vez hubiera tardado un poco más, pero hubiera sido más efectivo conquistarlas por la paz que por la fuerza. Y bueno, y tuvo como consecuencia, bueno, la derrota militar. Era inimaginable que la madre patria iba a ser abandonada por Estados Unidos, que le proporcionó toda la tecnología a los ingleses para que pudieran llevar a cabo su campaña militar. En ese momento gobernaba Pinochet, no fueron leales con la Argentina los del gobierno de Pinochet. De hecho, aparecieron los restos de un helicóptero inglés escondido o tapado en una playa del sur chileno, ¿no? Al contrario, los hermanos peruanos tuvieron un compromiso absoluto con la Argentina. De hecho, nos mandaron repuestos para los aviones que se estaban rompiendo, mandaron armamento. Y bueno, en general Latinoamérica acompañó esto, pero bueno, no terminó de buena manera la guerra. Recuerdo que en un acto escolar de una de mis hijas, seguramente de mi hija más grande,
se oyó esa frase que nos enorgullecía, ¿no? Que la bandera argentina no había sido jamás atada al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. Y los padres nos mirábamos con tristeza, porque había ocurrido eso, lamentablemente. Sí, toda una aventura militar que tampoco leyó el contexto internacional. Obviamente que Malvinas es un punto clave de nuestra historia contemporánea. Y ya yendo hacia 1983, todo ese proceso de instalación de los candidatos. Habíamos visto ahí a Raúl Alfonsín, Víctor Martínez, la fórmula de la Unión Cívica Radical, Ítalo Luder, Teolindo Felipe Vittel, candidatos por el Partido Justicialista. ¿Cómo viviste ese periodo electoral y que desemboca en ese 30 de octubre que hoy nos convoca? Bueno, realmente el periodo electoral se abre porque el gobierno militar comienza a desmadrarse. Primero, había altísima presión internacional sobre la Argentina con esto del respeto a los derechos humanos. La economía se estaba deshilachando, la inflación estaba comenzando a dispararse, las reservas en el Banco Central cada día eran menores, y bueno, la presión social comenzó a manifestarse de diversas maneras hasta que se abre esa posibilidad, ¿no? Recordemos que Galtieri en algún momento dijo: las urnas están guardadas y bien guardadas, o sea que tal vez, esto es algo que no lo vamos a saber nunca, si el proceso económico, si Malvinas hubiera salido bien, no nos hubiera pasado lo de España, que tuvieron que aguantar un tirano durante 40 años, ¿no? Pero bueno, felizmente llegó este proceso interín. Alfonsín funda la asociación, la institución que defendía los derechos humanos, y bueno, la asamblea permanente por los derechos humanos, no me salía la frase. Y bueno, y comienza esa campaña electoral maravillosa de Alfonsín. Hemos visto acá la conclusión, pero Alfonsín recorre la Argentina llevando ese mensaje de paz, de concordia, de esperanza. Remataba sus discursos recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, y la Argentina lo miraba esperanzada como una figura que iba a traer la paz a los argentinos, ¿no? Y finalmente llega ese acto de cierre de campaña en que se juntan personas en la avenida 9 de Julio. Cuando uno ve ese cierre se emociona, me ocurre siempre. Y después, días después, en el mismo escenario, el partido peronista cierra su campaña y Herminio Iglesias quema un cajón en el acto, un cajón que representaba a la Unión Cívica Radical. Herminio Iglesias, candidato a gobernador de la provincia. Gobernador de Buenos Aires. Y yo creo que realmente fue lo peor que haber hecho en aras de una campaña electoral, porque en una Argentina que venía ensangrentada, que venía dolida, que venía harta de tener miedo, terror y lo que significó el proceso, creo que fue una señal, ¿no? Y así es que Alfonsín gana con más del 50%. En esta fecha se conmemora y que realmente marca un hito en la historia contemporánea argentina, ¿no? 1983, y ahí comienza el 10 de diciembre la gestión de Raúl Alfonsín al frente del gobierno institucional. Se viene un periodo que es el del 84, 85, al que los libros denominan la primavera democrática. Creo yo, desde mi punto de vista histórico, deben ser los 2 años más lindos que hemos vivido los argentinos después de ese periodo de decadencia del que hablabas. Un periodo en el cual la vida participativa de los ciudadanos fue muy fuerte, donde todos los partidos políticos tenían en ebullición la participación ciudadana. ¿Cómo se vive ese periodo del 83, que se continúa en el 84, que se prolonga en el 85 y tiene una contundente victoria también en las legislativas el gobierno que dirige Alfonsín? De medio tiempo, sí.
Bueno, primero vamos a recordar por qué Alfonsín asume el 10 de diciembre. Alfonsín obliga, compromete a las juntas militares. En ese momento Viñone estaba al frente de la junta, es quien le entrega el poder a Raúl Alfonsín, porque el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, una creación de las Naciones Unidas del año 48, finalizada la Segunda Guerra Mundial, y que apelaba a que nunca más en la historia de la humanidad se vivieran los horrores que se vivió en esa gran guerra que involucró, como su nombre lo indica, a todo el mundo, ¿no? Y Alfonsín quería dejar esa impronta, esa huella, su asunción, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y comenzó esa primavera democrática, ¿no? Donde la gente dejó de tener miedo de hablar, de reunirse, de expresar sus ideas. La prensa escrita empezó a manifestarse de toda manera, de toda forma. Recordemos que durante el proceso la censura era absoluta, no había forma, había censura para los medios radiales, televisivos, para los medios escritos. Había una comisión que se encargaba de verificar que el contenido de todo lo que se le proporcionaba a la sociedad estuviera en consonancia con los lineamientos del proceso de reconstrucción nacional, como lo habían denominado, ¿no? Y realmente es un periodo muy lindo. La Argentina se reinserta en el mundo con la mirada de Alfonsín, que era un socialdemócrata, diríamos, para ponerlo en algún espacio ideológico, formando parte, aclarémoslo, de la Unión Cívica Radical, ¿no? Él venía de una larga historia política, comenzó siendo concejal, fue diputado provincial, fue diputado nacional, fue senador y culminó siendo presidente a un cierre extraordinario de la vida política de un ciudadano comprometido con la democracia, ¿no? Así que esos 2 años fueron años de alegría, de felicidad. Alfonsín recibió una economía devastada. El diálogo con Grispum, que fue su primer ministro de Economía, cuando Grispum vuelve y le cuenta que había menos de 100 millones de dólares en las arcas del Tesoro, y Alfonsín se preocupa porque dice, creí que había 1000, con lo cual hubiéramos podido tirar los primeros meses. Entonces, bueno, comenzaron a tener algunas dificultades. A Alfonsín no le fue fácil su relación con el peronismo, especialmente con el peronismo en su pata sindical, ¿no? Debemos recordar que Saúl Ubaldini, que era el presidente o no sé, el secretario general de la CGT, le hizo padecer 13 paros generales a un presidente que venía remando desde atrás con todas las dificultades con las que había recibido su gobierno, ¿no? Y bueno, con la contundencia que esos paros nacionales tenían, porque sí, realizaban absolutamente todo. Eran paros que cubrían toda la Argentina. La economía comenzó a seguir padeciendo el fenómeno inflacionario de los militares, se trasladó al gobierno de Alfonsín. Grispum es reemplazado y viene Surril con su plan austral, que reemplaza la moneda y que crea un periodo de estabilidad muy lindo, muy interesante, pero sin lograr solucionar el problema del déficit fiscal que había que financiar de alguna manera. Y lamentablemente, durante algún tiempo, Alfonsín pudo tomar deuda. En algún momento los mercados dejaron de prestarle dinero. Funcionario que recorría el mundo diciendo que no se le prestara a la Argentina, no lo voy a nombrar, pero los que tienen algunos años saben de quién estoy hablando. Y finalmente, bueno, se cayó al remedio tradicional argentino, como el que estamos viviendo ahora, la emisión monetaria, ¿no? Y allí comenzó un proceso inflacionario que realmente nos hizo figurar en los peores libros de las historias inflacionarias, ¿no? Y a eso habría que sumarle lo que ocurre en Semana Santa de 1987, que comienzan con el primer alzamiento cara pintada. Claro, porque estoy omitiendo algo que es central en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Pido disculpas por la emoción, la verdad que no puedo sustraerme a ella, no me gusta emocionarme así tan públicamente, pero
Alfonsín, a los 5 días de haber asumido, enjuicia a las juntas militares. Ese es el hecho histórico más distinguido del gobierno de Alfonsín. Un auténtico defensor de los derechos humanos. Alguien le quiso sacar la bandera a Alfonsín. Alfonsín no se la va a poder sacar nadie la bandera, porque cuando el partido militar estaba gozando de todo su poderío, porque simplemente habían entregado el bastón de mando al nuevo presidente, pero la estructura del partido militar seguía tal cual. Y Alfonsín enjuició a las juntas militares en un proceso casi sin antecedentes después de los procesos de Nuremberg, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Tampoco, no son comparables, porque la situación de los alemanes no era la misma de los militares argentinos, justamente por lo que antecedías en tus palabras. Es inédito lo que hizo Alfonsín en esas circunstancias históricas, no tiene ningún parangón. Sí la trascendencia internacional. Y ahí viene la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, esa convocatoria a grandes personalidades como René Favaloro, Ernesto Sábato, Graciela Fernández Meijide, y que fueron las que dinamizaron en el Teatro General San Martín esas actividades que llevaron luego a la concreción del libro Nunca Más, que tiene después lleva como consecuencia también el malestar en las Fuerzas Armadas, que es lo que preguntaba recién en cuanto a que en 1987 comienzan nuevamente los alzamientos militares como para incorporar un nuevo ingrediente de dificultad al gobierno. Claro, porque el problema era que el juzgamiento de las juntas militares y de la gente comprometida en el proceso de la tiranía, digamos, afectaba mucho. Recordemos que ellos habían dictado una especie de autoamnistía antes de que asumiera Alfonsín, y Alfonsín deroga eso, los deja expuestos a la aplicación de la ley. Y bueno, vienen los episodios de Semana Santa, la famosa frase de Alfonsín, se activa la asonada, la casa está en orden, pero bueno, la situación económica comienza a comprometerlo al presidente Alfonsín, y aparece Menem, es elegido Menem presidente, y Alfonsín, convencido de que ya no tiene forma de modificar la situación económica, acuerda con Menem un anticipo en la entrega del poder y asume Menem como presidente, ¿no?